Hablemos de uno de los textos más misteriosos y fascinantes de la historia, el libro del Apocalipsis. Un libro que ha generado muchísima curiosidad y, seamos sinceros, también bastante miedo. Pero, ¿y si todo este tiempo lo hemos estado leyendo al revés? A ver, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente imágenes de catástrofes, el fin del mundo, desastres a escala global, ¿no? Es lo que hemos visto en las películas y en la cultura popular. Pero, ¿eso es lo que de verdad significa? Pues resulta que esta idea de catástrofe choca de frente con el significado original de la palabra. Su verdadero sentido es un desvelamiento, una revelación. O sea, no se trata de que todo termine, sino de que por fin podamos ver las cosas con claridad. La palabra viene del griego apocalipsis, que literalmente significa quitar el velo. Pensemos en esto como si corriéramos una cortina para poder ver qué es lo que de verdad está pasando detrás del gran escenario de la historia. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es que una palabra que significa revelar terminó siendo sinónimo de destruir? Para entender este giro tenemos que viajar casi 2000 años en el tiempo. Entramos a la primera sección. Apocalipsis, miedo o revelación, vamos a ver cómo un mensaje de esperanza se convirtió en un sinónimo de desastre. Y ahora la segunda sección, descifrando un mensaje antiguo. Porque para entender el Apocalipsis, lo primero es aceptar que no es un texto literal. Es, más bien, un código. Este lenguaje de colores, números e imágenes no se hizo para confundir, para nada. Su objetivo era comunicar verdades muy profundas a una comunidad que la estaba pasando muy mal. Era su forma de hablar claro en medio de la opresión. Empecemos a descifrar este código. Por ejemplo, los colores tienen significados súper específicos. El blanco no es solo un color, es un símbolo de victoria y pureza. El rojo representa la violencia, la sangre de los mártires. Y el negro, como podríamos imaginar, simboliza la muerte y la impiedad. Con los números pasa lo mismo. No son cantidades para tomarse al pie de la letra. El 7 es el número de la perfección, de la plenitud. El 12 siempre se refiere al pueblo de Dios. El 6, como le falta 1 para ser 7, es el número de la imperfección. Y ojo con este, el 3,5 simboliza un tiempo de sufrimiento, pero un tiempo limitado, que tiene un fin. Y aquí viene uno de los números más famosos, 144,000. A ver, esto no es un cupo limitado para entrar al cielo. Nada que ver. Es pura simbología. Miren qué interesante. Es 12, las tribus de Israel, multiplicado por 12, los apóstoles, y multiplicado por 1000, que significa una gran multitud. Es un símbolo de la totalidad del pueblo de Dios. Pasamos a la tercera sección, un libro nacido de la crisis. ¿Y por qué era necesario todo este mensaje en clave? Bueno, la respuesta está en el contexto histórico. El Apocalipsis se escribió a finales del siglo I, durante el gobierno del emperador Domiciano. En esa época, a los cristianos se les exigía algo terrible: adorar al emperador como si fuera un dios. Negarse a hacerlo significaba la persecución, el exilio o directamente la muerte. Para esos primeros cristianos, el Imperio Romano era la bestia que se describe en el libro, un poder totalitario que exigía una lealtad absoluta. La elección era simple y brutal: o adoras al César o te enfrentas al martirio. Y en este contexto, el Apocalipsis cobra un nuevo sentido. No era una profecía de terror, era una carta secreta de aliento, un acto de resistencia política y espiritual. Era un recordatorio de que, sin importar qué tan poderoso pareciera el imperio, Dios, y no el César, tenía la última palabra sobre la historia. Y esto nos lleva a la cuarta sección, el optimismo profético. Aquí vamos a explorar la idea más radical del libro, su forma tan particular de ver el futuro. La técnica que usa el autor es muy parecida a la de un atleta de salto de longitud. Suena un poco extraño, pero es una analogía brillante para entender su mentalidad. Pensemos en esto. El saltador empieza en la línea de la crisis presente, pero en lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás, hacia la historia, para tomar impulso al recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Y solo entonces, con todo ese impulso, ¡pum!, salta hacia adelante, proyectando ese mismo patrón de esperanza hacia el futuro.
Ojo, el objetivo no es predecir eventos específicos, ni fechas, ni desastres. Se trata de entender el patrón, la manera en que actúa Dios. Es una profecía sobre el carácter de Dios, no sobre un calendario de eventos. Y esto hace que el Apocalipsis de Juan sea radicalmente diferente de otros textos apocalípticos de su tiempo. La mayoría eran muy pesimistas, veían el mundo como algo malvado que Dios simplemente iba a destruir. Pero el de Juan es, en el fondo, optimista. Su mensaje principal es que la victoria ya se consiguió. La idea central que lo cambia todo es esta: la batalla decisiva ya se peleó. El Cordero, que es una figura de Cristo, fue sacrificado, y a través de ese acto, la victoria sobre el mal ya se logró. El resultado final del partido ya está escrito. Y con esto llegamos a la última sección. ¿Por qué sigue siendo relevante? ¿Qué nos puede decir este texto tan antiguo sobre nuestro mundo de hoy? Después de todo este recorrido, la conclusión es bastante clara. El libro del Apocalipsis no es un aterrador mapa del futuro, ni un guión detallado sobre el fin del mundo. En realidad es mucho más que eso. Es un manual de esperanza para tiempos de crisis. Es un acto de resistencia contra el poder injusto. Es una declaración valiente de que el sufrimiento y el mal no tienen la última palabra. Y sobre todo, es un llamado a vivir con fidelidad y valentía en el aquí y el ahora, con la certeza de que la victoria final está asegurada. Así que la pregunta final que nos deja no es ¿cuándo terminará el mundo? La verdadera pregunta es esta: si el Apocalipsis es un mensaje de esperanza contra el poder injusto, ¿qué significa su mensaje para nuestro mundo hoy?